Aún hoy se reprocha a don Felipe González su cambio de opinión con el tema de la OTAN, aunque es cierto que no lo hizo buscando el apoyo de ningún diputado concreto, dado que tenía mayoría absoluta en aquella etapa, y además sometió a referéndum del pueblo español aquel cambio de opinión. En el caso de don Pedro Sánchez, su cambio de criterio está directamente vinculado con sus 3 sesiones de investidura. Por 3 ocasiones, una moción de censura y 2 investiduras contando con la de hoy, ha conseguido la mayoría de diputados suficientes para gobernar a base de hacer concesiones de cosas que en campaña había negado que fuera a hacer. Para algunos será el genio Taur de los pactos políticos. Para otro, alguien que ha abusado demasiado de incumplir lo prometido para poder seguir en el poder. El hecho es que con sus controvertidos pactos, el señor Sánchez ha conseguido por 3 veces, contando con la de hoy, la mayoría suficiente para gobernar España, cifra de diputados que no consiguieron sus rivales. El juicio de valor que merezcan la forma y el precio que ha pagado por conseguirlos es algo que competirá en su momento al electorado realizar. Mis padres me enseñaron que lo más importante es sostener la palabra. Esa es mi palabra, la di. Elecciones, pactará con Podemos. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. No pactará con Podemos. Con el populismo. Porque el final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y, sobre todo, la desigualdad. ¿Está vetado o no está vetado Pablo Iglesias en el futuro gobierno si usted pacta con Unidas Podemos? Efectivamente, este es el principal escollo para poder formar un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y es que no se dan las condiciones para que el señor Iglesias sea miembro de ese gobierno. Habla de presos políticos. Yo no necesito un vicepresidente del gobierno, necesitaría un vicepresidente del gobierno que defienda la democracia española, que defienda que hay una separación. ¿La democracia española? Cuando habla de presos políticos, ¿qué está diciendo? Que en España se está persiguiendo a personas que tienen ideas distintas y, por tanto, yo necesito un gobierno con un vicepresidente que defienda la democracia española, que diga que este país tiene un Estado social y democrático de derecho. Decían Coleta, no vamos a pactar contigo en la vida. Lo que no vamos a hacer es pervertirnos y travestirnos y pactar con los comunistas. No lo vamos a hacer. Nunca pactamos con los comunistas, nunca. Reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. Tiene posibilidad, Rodrigo Vázquez tiene posibilidad de réplica Pablo Iglesias, pero claro, dado el tiempo, este es el abrazo. Oiga, ¿cuál es la alternativa a eso? La alternativa a eso es un acuerdo con Podemos y con los nacionalistas, es decir, incluida Esquerra Republicana de Cataluña. Si eso lo hace Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, si eso lo hace, ha roto con la historia del PSOE desde sus cimientos. Yo se lo he dicho en privado y también lo he dicho en público y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. No lo voy a permitir. Un tal Juan Carlos Rodríguez Ibarra, le conocemos, ¿no? Claro, un poquito. Mi padre espiritual. Ha dicho que se iría del partido si se pacta con los independentistas. ¿Qué haría Guillermo Fernández Vara? Pues probablemente ir detrás suya. Es imposible. El Partido Socialista nunca va a gobernar. Con Podemos y el apoyo de los independentistas, nunca. El acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. Pero ahora o nunca, este gobierno tiene que conceder indultos. Lloren, griten o insulten a los pimpollos y los fascistas. Propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Procés, que hoy están en prisión. Un joven de la asociación Arram, vinculada a la CUP, ha interrumpido a Sánchez durante 1 minuto. Todas las opiniones, sin duda alguna, son bienvenidas. La amnistía no cabe, porque además, esto es otra cuestión que es muy técnica, pero es muy reveladora. La amnistía es el olvido. Aquí no hay olvido, aquí hay perdón, para construir un futuro mejor, pero no hay olvido. El perdón, el indulto, no olvida. Lo que nos dice es, te perdono, pero para construir un futuro mejor, y por eso te lo condiciono. Y esas son las bases que está sentando el gobierno. La amnistía no cabe. Yo estoy a favor de que se les indulte básicamente para que vuelvan al juego político.
siendo no sospechoso de ser independentista, desde luego, pero creo que es necesario que vuelvan al terreno político. En este país hay gente que piensa que los indultos son una oportunidad y que el presidente del gobierno tiene derecho a intentarlo, o no se hace nada. Y efectivamente la doctrina católica habla de perdón, pero también habla de arrepentimiento. Que ahí no se ha visto en ninguna parte. Antes al contrario. Vale, propósito de enmienda ni les cuento. En estas condiciones yo no haría el indulto. Coherencia total, porque digo, no voy a hacer un pacto con Podemos, lo hizo. No habrá indulto, y los hizo. En coherencia sí, esa coherencia digo esto y hago lo contrario. Esa coherencia la han mantenido, sí. Al único partido, y eso sí les anuncio que no vamos a hablar y no vamos a entablar ese diálogo, es con el partido de Bildu. No, yo con Bildu no me voy a reunir. Pues estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Confirman lo que ya se sabía, que Bildu quiere seguir siendo uno de los partidos satélites del PSOE. Aseguran que tienen plena disposición a volver a colaborar en la próxima legislatura. Peor, todo lo que ha pasado esta legislatura no era el plan A de Sánchez. El PSOE, cada vez que se quiera hacer algo bueno bajo nuestro punto de vista, se le tiene que obligar a hacer. Si no, no hace. Por ejemplo, los indultos. Yo digo claramente sí, nosotros hemos negociado los indultos. No es porque Sánchez mintiera o porque Sánchez cambiara de opinión, es porque hubo formaciones políticas que lo obligaron a que esto pasara. Si hablamos de la autodeterminación y de la amnistía, pues evidentemente pues el recorrido es el que es. El presidente también dijo no va a haber indultos, los ha habido. A ver, Antonio, ¿qué pedía el independentismo? Amnistía. ¿La amnistía es un indulto condicionado? Planteemos la amnistía. La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los 3 poderes del Estado, que es el judicial. No va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación, va a haber sí, diálogo y política. Bueno, ya sabéis que la amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. Nosotros no estamos por la amnistía. Si de verdad estamos preocupados por la Constitución española y por sus valores, no cabe ni la amnistía porque está prohibida, o la amnistía, Javier. Es falso todo. Es la oposición, es la oposición por la oposición. En Cataluña no va a haber ni referéndum de autodeterminación ni amnistía. No va a suceder esto. La amnistía, desde luego, que no son materias que podamos acordar en ningún momento. No cabe la amnistía en nuestra Constitución. Miren, nosotros siempre hemos sido y vamos a ser claros. No habrá ni independencia, ni referéndum de autodeterminación, ni amnistía, ni embate. Y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar. Como este gobierno respeta y defiende la Constitución, no va a haber ni amnistía ni referéndum de autodeterminación. Y lo saben. Y lo saben los independentistas. No sé cómo se puede explicar con más claridad, Diego. No es constitucional. Ni amnistía ni nada de eso. Lo voy a decir más todavía. Es que no es constitucional. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso. Los indultos son constitucionales. El referéndum no, ni tampoco la amnistía. Pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación. No han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. No lo habrá primero por convicción personal y por convicción personal. El gobierno de coalición progresista ha disminuido el respaldo a la secesión precisamente desde el reconocimiento a la legitimidad del independentismo. La vía reformista puede y debe ser la ruta más inteligente para asentar la convivencia. No veig la investidura per enlloc ara mateix. Jo crec que l'abstenció no és un escenari en aquest cas. Crec que nosaltres com a independentisme tenim una finestra d'oportunitat. I nosaltres anem a servir Catalunya, no anem a salvar Espanya. La autodeterminació segueix sent un tema absolutament clau. No? Senyor Pedro Sánchez, vostè què està disposat a fer perquè l'investeix a dins de Catalunya? Sap que, per exemple, el referèndum d'autodeterminació genera un gran consens, que l'amnistia genera un gran consens. Nosaltres serem lleials als nostres compromisos. Crec que l'independentisme no pot desaprofitar una situació com aquesta. Aunque es cierto que Junts per Catalunya mantienen a estas horas exigencias absolutamente imposibles para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Junts per Catalunya hoy
en estos momentos, a estas horas, insiste, los mínimos son amnistía. ¿Hasta dónde pueden llegar las concesiones? Mi opinión personal, yo creo que desde luego el Gobierno no va a poder ceder en las dos posiciones de máximos, ni puede conceder un referéndum de autodeterminación, que por cierto hoy el independentismo probablemente perdería, ni tampoco puede aprobar una amnistía generalizada, un indulto generalizado, porque también está prohibido legalmente. La verdad que yo lo que estoy asombrada es cómo quieren dar la batalla los de Junts por la amnistía y por el referéndum, que no se le va a dar nunca. Sí, se lo van a dar. Que no se lo van a dar, que no se lo van a dar. ¿Hacemos una apuesta? Bueno, yo se la apuesto, lo que quiera. No se la van a dar. Eso está con el Pumpido en el Constitucional para dárselo. Bueno, sí. Hombre. Para darle un indulto a este, a lo mejor. Ya verás. Bueno, ya verás. Te digo, no se lo van a dar. Te digo, no se lo van a dar. De España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década pasada. Es un medio para avanzar en el camino de la concordia y el reencuentro, con la certeza de que su encaje, tal y como lo plantearemos los socialistas, será plenamente constitucional. Yo creo que sí que cabe en el ordenamiento constitucional, y no solo eso, creo que políticamente es deseable. No sé si se tiene que llamar amnistía o cómo se tiene que llamar, pero creo que toda la solución judicial a un problema político como era el Procés fue un absoluto disparate y provocó más problemas políticos que soluciones. Y creo que en algún momento este país tendría que parar y solucionar una anomalía. No puede haber amnistía, porque no cabe en la Constitución ni políticamente es aceptable. No podemos dejarnos chantajear por nadie, y mucho menos por minorías en vías de extinción. La amnistía no es un concepto oscuro. La amnistía hace desaparecer el delito. La amnistía significa la humillación deliberada de la generación de la transición, la condena de la transición y de la democracia, es una estafa descomunal. Pero si el indulto es el perdón para los delitos cometidos, la amnistía es la desaparición de la responsabilidad por lo que hicieron. Es una criminalización que un demócrata no puede aceptar. Yo pido como socialista que no se otorgue una amnistía que falsificaría la historia. Uno defiende lo que defiende su organización, su secretario general, su presidente, y lo sigue defendiendo durante un tiempo. Pero es que mientras tanto el otro ha cambiado. Yo sigo defendiendo, y resulta que ya me encuentro con que el otro está defendiendo una cosa no diferente, sino contraria. Yo no he sido desleal, yo no he sido disidente, más bien ha sido disidente el otro. Yo soy una persona de la amnistía, soy una persona del olvido. A mí no me da miedo la palabra amnistía. Ni que diga Felipe que no está en la Constitución, pues ya la podía haber puesto él. No cabe la amnistía, pero la Constitución no dice en absoluto que no quepa la amnistía, porque no lo pone ni lo prohíbe. Estoy a favor de lo que antes decía Pedro Sánchez y sus ministros y el PSOE respecto a la amnistía. Voy a citar algunos ejemplos. Grande Marlaska, la amnistía no está recogida en nuestro ordenamiento jurídico. Carmen Calvo, la amnistía no es planteable en un Estado constitucional democrático. Y Zeta, con nosotros no va a haber amnistía. Salvadorilla, lo repito para que quede claro, no va a haber amnistía. Pedro Sánchez, la amnistía es algo que este gobierno no va a aceptar. Me comprometo a traer a Puigdemont a España y que rinda cuentas ante la justicia. Ahora trabaja para la amnistía. De que la justicia española se cumpla tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. El ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la justicia. ¿Estamos más cerca el señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española? Yolanda Díaz se ha reunido hoy con Carles Puigdemont en Bruselas. Es el primer encuentro de un miembro del gobierno, la vicepresidenta segunda en funciones y el líder de Junts, huido de la justicia española desde 2017 y ha tenido lugar en dependencias del Parlamento Europeo. La cesión definitiva para asegurar la investidura. Pedro Sánchez claudica ante las exigencias de Puigdemont y ordena al número 3 de su partido, Santos Cerdán, que se reúna con el prófugo en Bruselas. Puigdemont consigue lo que busca desde que se fugó hace 6 años, el reconocimiento como interlocutor político legítimo, por ejemplo, para la formación de gobierno en España, a pesar de las cuentas pendientes que tiene ante la justicia. Pero
Además, una de las cosas fundamentales es que, claro que a mí yo no estoy en contra de la amnistía, pero ¿qué es lo que ocurre? Que yo creo que la amnistía, obviamente, es un peaje que hay que pasar porque la exige un partido que necesita los votos para gobernar. Y considero que, aunque no me gusta la amnistía y que si yo, en unas circunstancias ideales de mayoría absoluta, jamás aprobaría una amnistía para Puigdemont, considero que es necesario para aprobar un SMI, para aprobar que se derogue la ley Mordaza, para conseguir que se reforme la ley de secretos oficiales, para conseguir que haya una intervención de precios que no hagan inasumible para los ciudadanos el coste de la cesta de la compra. Pedro Sánchez será investido presidente del gobierno la próxima semana después de alcanzar un acuerdo con Puigdemont en Bruselas. Sánchez asume el relato histórico del independentismo sobre el llamado conflicto catalán y concede al prófugo un mediador internacional, la amnistía, el cuestionamiento de los jueces que investigan a independentistas, la independencia fiscal de Cataluña y la negociación de un referéndum. Puigdemont dice que no pide perdón por nada. Un acuerdo que constituye una oportunidad histórica para resolver un conflicto que solo desde la política puede y debe resolverse. A pesar de las profundas divergencias, estamos preparados para abrir una nueva etapa histórica. Ni hem assumit que haguem comès cap delicte. No ens ha calgut demanar perdó. Mantenim la posició. I és des d'aquesta posició que ens comprometem a un procés de negociació, no pas de mer diàleg, amb tot el que això representa. De manera que mentre duri la negociació i es produeixin avenços, nosaltres correspondrem als compromisos que haguem adquirit. Los ciudadanos dijeron sí a un gobierno del Partido Socialista y dijeron sí al acuerdo, a la convivencia y a las políticas de igualdad y de progreso. Y nunca haremos nada ni fuera de la Constitución y siempre basándonos en el diálogo. Por eso yo creo que hoy es un día de futuro y de esperanza, porque muestra claramente que hablando se pueden intentar ir allanando los problemas. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lleva varias semanas alertando de que no tolerará una condonación de deuda a Cataluña. ¿Esto está sobre la mesa en la negociación? No, es que se lo inventan. Es que lo curioso es que las comunidades del Partido Popular se inventan las cuestiones y de pronto empiezan a especular y dicen no vamos a tolerar, oiga, es que eso no ha ocurrido y como eso no ha ocurrido no se puede hablar de tolerar. El Estado asume parte de la deuda autonómica. 15.000 millones de euros del FLA. Una de las exigencias históricas de los independentistas son las competencias completas del servicio de trenes de cercanías, conocidas como rodalíes. Antes de las elecciones, el gobierno se negaba a entregar esa infraestructura a la Generalitat. Les confunden insistiendo en un supuesto traspaso integral que no tiene ningún encaje legal posible. Eso no es legal, no se puede hacer la transferencia de la infraestructura, porque esa infraestructura no solo sirve para las cercanías, sirve para el tráfico internacional, sirve para las mercancías, sirven también para el tráfico y el tránsito de trenes entre las diferentes comunidades autónomas y por lo tanto ustedes lo que hacen es confundir a la ciudadanía a propósito. Sánchez teje una mayoría transversal frente a PP y Vox. La única realidad tangible es que Junts está regresando a los cauces legales que nunca debió abandonar, siguiendo la misma pista que ya marcó Esquerra. En ninguno de los acuerdos del PSOE se desborda la Constitución. Estos pactos para la convivencia recién firmados contienen concesiones por ambas partes. Recuperar la senda de los grandes acuerdos es el camino acorde con la mejor tradición pactista de la transición. Porque este acuerdo coloca a los independentistas catalanes dentro de la Constitución. No es que Pedro Sánchez coloque a España fuera de la Carta Magna. El acuerdo entre el PSOE y Junts devuelve a los independentistas catalanes al constitucionalismo. Les coloca en la senda que ya emprendió Esquerra Republicana. Ya son lo mismo. Son dos partidos que negocian con el gobierno central en el marco de la Constitución, que es exactamente lo que se quería. Bueno, el reconocimiento que tengo que hacer al esfuerzo titánico del Partido Socialista para convencer a España de que en esta negociación el que más ha cedido es Puigdemont. Según la propaganda oficial, ha renunciado a la vía unilateral. No lo ha hecho. Ha vuelto al redil de la política y del diálogo, pero Junts no estaba ya en el Congreso de los Diputados. Y se ha sumado a la gobernabilidad de España, qué maravilla. Es verdad que ha conseguido la impunidad para él, para los tsunamis, para los CDR, ha conseguido el relator internacional, ha conseguido el control parlamentario de causas judiciales, ha conseguido el compromiso de buscar la manera de hacer un referéndum, de crear un cupo fiscal catalán. Y ha conseguido que el PSOE haga suyo el relato fake sobre lo que fue el Prusés. Pero vamos, que ha salido escaldado Puigdemont de esta negociación, ¿eh? Se te ve fastidiado, Puigdemont. Y te lo mereces, además, te lo mereces. El pobre no se ha dado cuenta de que la amnistía era la manera de que asumiera su derrota.
le hemos impuesto la amnistía. Que trague Puigdemont. Pero si la amnistía la pedía él, pues más tonto todavía por pedirla. En el pecado lleva la penitencia. Lo que te puedo decir es que llevo toda mi vida en los medios de comunicación, que ya son unos años, y nunca había sentido vergüenza de ser español. Nunca me había pasado. Y probablemente ahora, si viajas fuera y me dices, ¿dónde eres? Diré, europeo. Porque no quiero decir, soy español de un lugar donde parece ser que hay presos políticos y por lo tanto este no es un sitio libre. Todavía hoy soy capaz de decirle al secretario general del PSOE, está a tiempo de decir, hasta aquí hemos llegado. Por aquí no paso. De verdad, la necesidad son 7 votos. No merece la pena. Dice, bueno, ¿y qué se hace? Ir a ganar las elecciones si se repiten. Me opuse y me opongo argumentalmente al concepto de amnistía que se ha estado planteando hoy en España, porque significa borrar un delito. Borrar un delito sin que se haya rendido cuentas. La persecució de la nostra llengua, de la nostra cultura i de les nostres institucions és, a partir d'aquest acord, un relat compartit. Discrepo por completo del relato que se planteó ayer en los acuerdos políticos en Madrid. Es un relato falso. Puigdemont es culpable, no es víctima de nada. Los jueces en este país han aplicado las leyes que se han aprobado por todos los partidos, también por el mío. Y por tanto no pueden ser objeto de investigación ni de persecución. Un goteo de exdirigentes socialistas que proclaman su desacuerdo con la deriva del PSOE de Pedro Sánchez. Hoy el que fuera ministro de Felipe González, Javier Sáenz de Cosculluela, ha anunciado su baja del partido por los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas y por la ley de amnistía. En una carta asegura que los actuales dirigentes socialistas le causan vergüenza y asegura que protesta por sus actos políticos. Pero sí de amnistía. ¿Puede haber un pacto en esas condiciones? Pero vamos a ver. Lo que pide este señor, que tiene 4 votos populares, es hacerse con el gobierno y destrozar la Constitución. A ver si nos aclaramos con los nacionalistas catalanes, los separatistas. Nos odian a los españoles. ¿Cómo podemos pactar con ellos? Odian la Constitución, odian nuestra patria, nos odian a nosotros. Hay más que leer lo que han escrito. Bueno, entiendo, señor Leguina, que no todos los catalanes nos odian. Los hechos son tremebundos, los hechos son apabullantes. Los hechos son que ha prometido, o sea, había dicho que nunca iba a haber amnistía y ahí está la ley de amnistía. Había dicho que le quitaba el sueño acostarse con Podemos y se acostó con Podemos. Ha hecho muchísimas cosas en las que ha faltado a las promesas que le había hecho a los ciudadanos españoles. Y no me digan que se puede cambiar de opinión. Se puede cambiar de opinión sensatamente, pero que lo que no se puede hacer es cambiar de alma. Y esta gente están cambiando de alma. En el sentido de que una amnistía a Puigdemont, a los independentistas, sería un error de unas dimensiones históricas. Yo creo que no exagera un ápice quien dice que eso nos conduce irremisible e irreversiblemente a la puesta en quiebra del Estado de Derecho, a la puesta en quiebra de la Constitución y a la puesta en quiebra del régimen que se inauguró con la transición. A nadie se le ocurriría amnistiar a un violador de un hombre o de una mujer que está metido en la cárcel. ¿Quién es el guapo que se atreve a pedir amnistía para él? ¿Cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? Porque quien viola la Constitución está violándome a mí, está violando mi voto. Yo voté por esta España, como es. Y en este momento lo que estoy es indignado. Indignado porque no tengo ninguna duda que Pedro Sánchez ha decidido sacar adelante la ley de amnistía. Después vendrá, que ya lo están pidiendo los independentistas, el referéndum de autodeterminación, lo que sea a cambio de seguir en el poder. Y desde luego eso a cualquier español le indigna, porque además es una traición al país y es una traición a la izquierda. El PSOE de Surenes ya no existe. Yo creo que lo enterraron con el acuerdo con Junts.
y RC. Existe otro PSOE, que no es el mío, y ha puesto un paréntesis terriblemente al periodo político de la transición. Y eso es por 7 votos. Es decir, España, mi padre, Ramón Rubial, Felipe González, Alfonso Guerra, ¿qué gobierno de Europa negocia el próximo gobierno en el extranjero, en Waterloo? Lo malo es que desde el comienzo de este asunto, desde que empezó a hablarse de que la amnistía era un elemento de la negociación para conseguir la investidura, pues por razones de discreción no ha dicho el presidente de gobierno en funciones, no ha dicho el Partido Socialista qué tipo de amnistía estamos hablando. Y si al final esa ley de amnistía no está bien construida, no tiene políticamente unos contenidos que vayan a permitir pensar que no se va a volver a repetir aquella vía unilateral, es inaceptable. Y por tanto la ley de amnistía, en su preámbulo, donde fuere, debe de expresar claramente que lo que aconteció en Cataluña en 2017 fue contrario al Estado de Derecho, fue ilegal, y que además debe desistirse, se desiste de la vía unilateral. Esas son garantías democráticas básicas para abordar este debate. Muchos socialistas defraudados ante un partido que el día anterior a las elecciones señaló que en ningún caso admitiría la amnistía, y al día siguiente, por obtener esa gobernabilidad, esa investidura, pues donde dije digo Diego, algo que ya viene haciendo desde hace mucho tiempo. Aquí, a mí qué más me da de que Sánchez pasado mañana una vez más engañe a todos los que han firmado con él y no desarrolle estos pactos. Lo grave es la firma de los pactos, no el contenido de la ley de amnistía. En España, y saben mi trayectoria personal y política previa, pueden imaginar lo que pienso. Pero sí conozco ya los acuerdos políticos alcanzados con 2 partidos independentistas, y ciertamente esos acuerdos me provocan alguna preocupación, o bastantes preocupaciones, lógicas, por otra parte, porque se trata de un problema complejo y difícil, del que en su momento me expresaré. Entonces, eso es lo que creo. ¿Qué pasa con el Partido Socialista y con aquellos dinosaurios que para ellos, como son de derechas, consideran que la amnistía es una línea roja y prefieren que gobierne Feijóo a aprobar medidas progresistas con tal de que no se apruebe la amnistía? Aquí se está movilizando a una parte del país para que no lleguen al gobierno la derecha española, sin darnos cuenta de lo que se está consiguiendo es darle el mando a la derecha independentista catalana. Yo no puedo creer que alguien mercadee por 7 votos. Es decir, no creo que pueda. No, es que pasa, no había conflicto ahora. El conflicto había acabado. O sea, el independentismo había bajado en votos. Sí, 700.000 votos. Ganaba, el PSC ganaba y ya ganaba a perder por esta historia, ¿no? Entonces, estaba desaparecido y ahora vuelve a hablarse del tema. Y referéndum, no se hablaba en Cataluña de eso ya. Hay que analizar lo que está pasando. Pedro Sánchez tiene tiempo. Pedro, tienes tiempo si me estás viendo. Y no soy nadie, ¿eh? Tienes tiempo para pensar lo que vas a hacer el miércoles del jueves. En que si de verdad estuviéramos ante la ruptura del Estado-Nación, estuviéramos ante la caída de la Constitución, si eso fuera verdad, el Partido Popular habría ofrecido los 7 votos que le hacían falta al Partido Socialista, y no lo ha hecho. No, vivimos en una democracia. Hace 3 meses hubo unas elecciones. Si tú sumas un poco y vas a los datos de las elecciones, en los partidos que van a respaldar, como decía bien Esther antes, son 8 grupos parlamentarios, 8 partidos, 12 millones y suman medio, 1.400.000 votos más que los partidos que rechazan esta medida. Son 9 escaños más que los que la rechazan. Son 6 puntos de diferencia porcentuales de partidos que respaldan lo que va a pasar y lo que va a aprobar con la ley de amnistía y al presidente del gobierno que los que lo rechazan. Y esto es una democracia. Son votos, 1 millón, son votos. Lo haces con tanta maestría, eso te lo reconozco, que parece hasta razonable. Porque tú dices, claro, esto en el fondo no es más que un paso más, es la continuidad de lo que ya se realizó en la legislatura pasada. Bien, perfecto. El único problema que yo creo que es considerable es ¿por qué no se dijo eso en las elecciones? ¿Por qué no? El presidente que se presentó a las elecciones después de seguir no dijo me falta un paso más? Es que eso no está en cuestión, José Luis. Es que no. Mis padres me enseñaron que lo más importante es sostener la palabra.